renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado, me arrepiento, por favor purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Conforme a la multitud de tus piedades, borra toda rebelión en mí, santifícame y lávame más de mi maldad, edifica sobre mí tu perfecta voluntad. Verdad en lo íntimo, Señor, y hoy vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado, me arrepiento, por favor purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, oh Jesús, levantamos hoy tu nombre, hoy venimos a adorar. Levantamos hoy la voz y exaltamos a Jesús, al que vive por los
Jesús, por tus sendas de justicia, mi confianza pongo en ti. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu ley, y lo guardaré hasta el fin con todo mi corazón. Guíame, Señor Jesús, por tus sendas de justicia, mi confianza pongo en ti. Enséñame, Señor, a vivir en santidad. Enséñame, Jesús, anhelo ver tu luz. Enséñame a adorarte en espíritu y verdad, y entregarme solo a ti. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu ley, y lo guardaré hasta el fin con todo mi corazón. Guíame, Señor Jesús, por tus sendas de justicia, mi confianza pongo en ti. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El Señor los continúe bendiciendo grandemente. Es un tiempo donde que todos tenemos que unirnos. Como siempre, recuerde usted que la iglesia no es el templo. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Es decir, usted allí en su hogar el día de hoy, estamos todos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentido. Queremos siempre honrar y adorar y bendecir el nombre de Dios. Que es lo importante que recuerde usted que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, para mí es un gusto que nada, absolutamente nada pueda parar el deseo y el anhelo de alabar a Dios, de adorar su nombre. Eso es muy lindo y muy hermoso. Y qué bueno cuando vamos a la luz de la palabra y la palabra nos enseña y nos ayuda. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que podemos hacer que la congregación siga adelante. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, siendo ustedes ese pilar para seguir formando la iglesia que hemos sido llamados a formar. Amén. Gracias al Señor, gracias por este tiempo que el Señor nos regala, y gracias aún porque nos ha permitido pasar en nuestros hogares y pasar aquí disfrutando también de nuestra familia. Gracias, dice la palabra de Dios, que debemos darle gracias a Dios en todo y por todo, y estamos muy agradecidos al Señor por eso. Oremos, mis hermanos, y que Dios nos dirija en esta tarde ya, que Dios nos dirija, pues, y todo lo que hagamos siempre sea agradable para Dios. Amén. Padre Santo y Dios del cielo, gracias te damos, oh Señor, en esta tarde ya, mi Dios. Padre, por todo lo hermoso que tú nos das. Gracias, Padre, porque nada, absolutamente nada, está fuera de tu voluntad, mi Dios, de tu soberanía, mi Rey. Padre, tú al ser ese Dios soberano dices, así se hace y así es, mi Dios. Gracias, mi Dios, tu palabra dice que debemos darte gracias en todo y por todo. Te agradecemos, Señor. Gracias, mi Rey, en el dulce nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos hablando sobre
la serie Este es mi Dios. Y estamos hablando ya, son 23 semanas de hablando, este es mi Dios. Y yo sé que en este tiempo Dios nos ha hablado y nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras para que nuestra vida sea diferente y conocer aún que las cosas que están sucediendo y las cosas que están pasando no están fuera de su voluntad y no está fuera de su soberanía. Eso es algo muy importante que Dios nos da. Y al hablar de Dios como, mire, lo que vamos a hablar ahora de Dios es mi sanador. Y al hablar de Dios como nuestro sanador, en momentos como estos, estamos viendo que casi nadie habla que Dios es nuestro sanador. La mayoría está hablando de los juicios de Dios, la ira de Dios, el fin de los tiempos, las profecías. Y esto está bien, esto no está mal, esto está bien. Pero tenemos que dar un evangelio completo. El mundo entero necesita de Dios y necesita entender el mensaje de Dios conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que dar el mensaje completo de Dios. Y esa es la razón que Dios me dice simplemente que Dios es mi sanador. Y acompáñeme por favor a Isaías 53, 1. Isaías 53, 1 y 2. Y la palabra de Dios nos dice, ¿sabe mi hermano? Aunque esté allí, siempre le voy a pedir, abra la Biblia. Aunque yo no lo vea, pero siempre le voy a decir, por favor, abra su Biblia. Para que usted pueda ver que no le estoy engañando cuando yo estoy mencionando esta palabra. Nunca se deje ser engañado por nadie. Vaya a las Escrituras y las Escrituras le van a decir exactamente lo que es. Amén. Dice, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En este verso nos habla de Jesús como el renuevo de Dios. Pero también nos habla, ¿sabe qué? Del trato que Jesús iba a tener. Ese trato cruel de la forma que lo trataron. Y dice que no había en él parecer ni hermosura. Estaba sin atractivo completamente. Jesús, acuérdese usted que Jesús murió desfigurado. Con tanto golpe. Con la flagelación. Recuerde usted que mencionábamos y decíamos que los historiadores dicen que cuando flagelaban a un reo, que lo flagelaban y cuando lo hacían dice que aún pedazos de sus intestinos salían. Entonces moría. El flagelado es una de las cosas más tremendas. Y ahí están los historiadores que usted lo puede corroborar lo que estoy mencionando. Es decir, Jesús pasó por todo eso. Y luego de ser flagelado también fue crucificado y finalmente murió desangrado. Por consecuencia murió sin ningún atractivo. Y la pregunta sería aquí para cada uno de nosotros es, yo sé que cada uno ha tenido la oportunidad de ver cómo es la raíz de tierra seca. Es decir, cuando un árbol muere, cuando se seca, esa raíz es que se convierte como en polvo. Así murió Jesús. Jesús murió sin sangre, es decir, completamente, toda su sangre fue vertida por cada uno de nosotros. Acompáñame, verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, el problema en estos versículos es que al no entenderlos se cree que Jesús sufrió ese dolor y murió para sanarnos físicamente. Y no está mal. El problema es que no está cogiendo el mensaje completo. No está mal decir que Jesús murió para yo ser sano físicamente. No lo está diciendo, pero vamos a cogerlo como dicen las Escrituras. Entonces Jesús nos sanó. Dios envió a su Hijo para sanarnos físicamente nada más.
Esa sería una pregunta, nada más. O sea, Dios envió a su Hijo para darnos a nosotros la sanidad física. ¿Y qué pasa cuando una persona se sana? Se sanó, pero va a volver a enfermar otra vez. Vamos a utilizar, como siempre les menciono, el sentido común. Y en el sentido común me va a decir que siempre todos vamos a morir. Lo más seguro que todos tenemos es la muerte, a no ser que Jesucristo venga para llevar a su iglesia. Estoy hablando del arrebatamiento. Entonces, Dios mandó a su Hijo solamente por sanarnos físicamente. Ahí podemos darnos cuenta que algo falta allí. Entonces la pregunta sería, ¿qué es más importante para Dios? ¿Que usted sea sano de una enfermedad o que usted sea sano espiritualmente? ¿Qué es lo más importante para Dios? Estoy hablando para Dios, porque nuestra perspectiva será diferente a la perspectiva de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sanos espiritualmente, mientras tanto que nosotros queremos ser sanos físicamente. Dios lo mira de una forma diferente. Entonces, podemos ver que Jesús es nuestro sanador y es nuestro sanador en 3 áreas. Y esto es lo importante entender, que Jesús es nuestro sanador en las 3 áreas. Entonces, nos sanó espiritualmente. ¿Por qué nos sanó espiritualmente? Recuerden, nosotros en primer lugar, estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y al darnos vida con Cristo, necesitábamos la sanidad espiritual, es decir, tener el contacto con Dios, ser amigos, ser reconocidos por Dios como hijos. Entonces la necesidad primeramente es espiritual. La necesidad primeramente es espiritual. Luego nos sanó emocionalmente. Porque recuerde, nosotros hemos tenido una vida que han sido los años que hayan sido, yo no sé, 20, 30, 40, 50 años, sirviendo lo que es al pecado y sirviendo a otras cosas que no es Dios. Es decir, nosotros no conocíamos de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sanos emocionalmente. Y eso viene parte del carácter de cada uno de nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros formamos nuestro carácter. Y nuestro carácter va siendo diferente. Dios va tratando en nuestras vidas y nos va sanando emocionalmente. Y luego, si Dios quiere, nos sana físicamente. El problema es que el hombre quiere ser sano físicamente. Quiere tener la sanidad y dice, si Dios me sana, yo sirvo a Dios. Pero no funciona así. Porque simplemente la pregunta es, ¿Jesús a cuántos sanó? Y la pregunta también sigue siendo, ¿cuántos estuvieron allí de los que Jesús sanó? ¿Cuántos estuvieron allí cuando le dijeron, crucifícale? Eso a mí me está diciendo que la sanidad no me da la seguridad de que la persona va a ser salva. También tenemos un ejemplo. Jesús sanó a 10. ¿Cuántos regresaron? Regresó 1 a agradecerle. ¿Y los otros 9? Entonces a mí lo que me está diciendo la palabra de Dios es que lo importante para Dios es lo espiritual. Mientras tanto que para el hombre es lo físico. Y dice, una vez que yo me sane físicamente, yo voy a arreglar mi vida con Dios. Y luego que yo arregle mi vida con Dios, allí sí me entrego a Dios. ¿Se da cuenta que es diferente? Dios quiere sanarnos primero espiritual, después en nuestras emociones y luego físicamente. Pero el hombre quiere ser sano físico, después cambiar la mente y después ser sano espiritual. Eso simplemente será imposible, porque no está de acuerdo a las Escrituras. Entonces, esta Escritura nos habla claramente sobre esto. Y si lo tomamos solamente por el sentido espiritual, estamos forzando las Escrituras. Porque yo no creo que Dios, siendo el Dios grande, maravilloso, poderoso, simplemente cogió y mandó a su Hijo para sanarnos físicamente. Que no estoy diciendo que no. No me tome fuera de contexto y quiera decir que yo estoy diciendo que no. No, yo creo. Yo creo en la sanidad física. Yo creo, yo mismo he sido sanado físicamente. Pero lo que estoy yendo es a lo que Dios es el interés más grande. Es que por amor a nosotros entregó a su Hijo. Y ese amor grande no nos va a dar solamente la sanidad
física. Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. Dios, este es mi Dios sanador. Entonces, así podemos ver que la prioridad en este pasaje es que nos sanó espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la razón por la que entró el dolor? Esta es una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual entró las enfermedades? ¿O cuál es la razón por qué oprimen los demonios? La razón es que el hombre cambió la presencia de Dios y decidió seguir al enemigo, es decir, al adversario llamado Satanás. Recuerde usted que Satanás quiere decir adversario. Entonces el hombre decidió seguir al adversario de Dios. Recuerde usted también que no es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El hombre en el Edén estaba en un plano perfecto como hijo de Dios. Antes del pecado, desde luego. Al lado de Dios y tenía comunión con Dios. Hablaba con Dios y estaba en un estado perfecto. Mentalmente. Estaba bien. Y si no, mire usted quién puso los nombres a los animales. Fue Adán. Y la palabra dice, Adán puso los nombres a todos los animales como se llaman hasta hoy. Y según los estudiosos dice que el nombre de cada uno cabe perfecto de acuerdo a cómo es el animal. Es muy interesante. Entonces estaba sano mentalmente. Y como estaba entonces sano espiritual, mental, y tampoco tenía enfermedad. No tenía enfermedad. No había dolor, ni había tampoco vejez. No había muerte antes del pecado. Pero al entrar el pecado viene la decadencia del cuerpo, la decadencia del pensamiento, y por esa razón es necesario ¿qué? La regeneración de nuestros pensamientos. Nuestra mente debe ser renovada. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Una vez que ya no somos enemigos para con Dios, tenemos la sanidad emocional. Y es decir, la sanidad del alma. Y esto es la regeneración. Acompáñenme por favor, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si somos renovados en nuestro entendimiento, ¿qué es lo que nos dice a continuación? Para que comprobéis. Solamente allí podemos comprobar, mire, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero solamente nosotros, cuando renovemos nuestro entendimiento, podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es necesario la renovación de nuestra mente. Es necesario la renovación, estar renovando constantemente en la palabra de Dios. Y mire, el contexto viene de Romanos 11, 33 al 36. Dice, mire lo que dice. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Mire, esto es una pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Está haciendo una pregunta. ¿Quién fue? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? Aquí viene, ¿cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? Mi alma son los sentimientos, pensamientos y voluntad. Y estas tienen que saber y utilizar la razón y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, de esta forma cobra sentido Romanos 8:28. De esta forma cobra sentido. Acuérdense entonces, mi alma, que son los sentimientos, pensamientos y voluntad, tienen que saber y utilizar la razón y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y allí sí cobra sentido Romanos 8:28. Romanos 8:28, miren lo que dice. Y sabemos. La pregunta es, ¿usted sabe? ¿Por qué es una pregunta? Porque dice, y sabemos. Esto es dado a la iglesia, esto no es dado a todo mundo. ¿Por qué no? Porque no todos saben. Entonces, y sabemos. ¿Quiénes sabemos? Mire lo que dice. Que a los que aman a Dios, mire, aquí está hablando de qué. Si yo amo a Dios, yo sé esto. Pero si yo no amo a Dios, yo no sé esto. Y la persona que no ama a Dios no entiende. Y dice, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta situación? Porque no ama a Dios. Pero mire lo que dice. Todas las cosas les ayudan para bien. Entonces lo leería completo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted tiene un propósito, si Dios tiene un propósito en su vida y pasan situaciones en su vida, acuérdese, todo le ayudará para bien. Todo le ayudará para bien. Todo nos ayuda para bien a los que aman a Dios. Y eso nos hace vivir a nosotros tranquilos y confiados. Entonces, si amamos a Dios, no solo con sentimientos, sino con pensamiento y voluntad. Si nos falta una de estas tres, no estamos amando a Dios con nuestra alma. Entonces podemos amar a Dios con nuestros sentimientos y pensamiento, pero no con mi voluntad. O puedo estar amando con mi voluntad y mi pensamiento, pero no estoy amando con mis sentimientos. No estoy amando a Dios. ¿Vais a entender? Son tres cosas. Si una de estas falta, no estoy amando a Dios como Dios quiere o como Dios pide. Acuérdese que hay una mala enseñanza y una mala idea que Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce mi corazón que yo quiero amarle, pero esta situación es mis sentimientos y no tengo la voluntad de adorar a Dios. Simplemente lo único que le estoy diciendo es que no está amando a Dios como Dios pide que se ame. Dios no dice intenta amarme. Dios dice ama. ¿Cuál es el primero y segundo mandamiento? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sino que a veces pensamos que yo soy el más importante en el sentido de que Dios conoce mi corazón y que yo tengo problemas por amar. Pero sin embargo la palabra de Dios dice en Romanos 5 que Dios ya depositó su amor en nuestro corazón. El asunto es que las prioridades no están como Dios lo pide. Las prioridades están de una forma diferente. Están tergiversadas como todo en el hombre. Hablábamos anteriormente que el hombre quiere ser sanado físicamente, después mental y después espiritual. La palabra de Dios dice lo contrario. Primero espiritual, después mental y después físico. El hombre tiene que poner las prioridades como Dios lo quiere, como Dios lo pide, no como yo creo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios de nosotros? Mire lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Siempre lo menciono esto y digo, lea conmigo, por favor. Lea conmigo, ayúdeme.
El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere exactamente que nosotros seamos santos por completo en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Entonces, nosotros, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios quiere que seamos santos ¿en qué? Bueno, yo soy santo espiritualmente porque Dios conoce y Dios me santifica. Pero en el pensamiento ahí tengo problemas. En el espíritu tengo problemas. Y en el cuerpo también. Y ahí es el problema. Que no nos ponemos a entender que aún mi carne debe adorar a Dios. Porque mi carne debe someterse a Dios. Mi carne no puede hacer lo que quiera. Mi carne tiene que hacer lo que Dios dice en su palabra que yo tengo que hacer. Porque Dios quiere que yo sea santificado en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces, al ser nosotros emocionalmente sanos, vamos a poder delinear la palabra de Dios correctamente sin desviarnos. Ya los sentimientos, los pensamientos y la voluntad están sujetos a Cristo. Mi espíritu es uno con el Espíritu Santo y nos dirige, y mi cuerpo se somete a la obediencia en Cristo. Mire, 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la guerra, ¿sabe qué? La guerra va a ser de ideas que se levantan contra Dios, por supuesto. Pero tengo la certeza y convicción que Cristo me sanó de mis emociones. Tengo sanidad espiritual, tengo sanidad emocional, pero necesito la sanidad física. Mire, entonces, como primera cosa, ya nos sanó espiritualmente. Como segunda cosa, ya nos sana emocionalmente. Pero ahora necesito la sanidad física. Es pasos que nosotros no podemos saltar. Ahora, claro que por la soberanía de Dios puede sanarlo. Estoy de acuerdo, pero también quiero decirle una cosa. Acuérdese también que hay un ser que también hace milagros. No podemos decir que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado simplemente. El orden bíblico es este. Sano, primeramente espiritual. Sano emocional. Y si Dios quiere, por su soberanía, sano físicamente. Ese es el orden. Ahora, no estoy diciendo que ese Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, como quiera y donde quiera. Quiero que por favor me entiendan lo que estoy queriendo decir o enseñando. Que el patrón bíblico es este. Ahora, que Dios, soberano, aquí lo dejamos. ¿Sí? En su soberanía. Dios es soberano. Entonces, Isaías 53:4. Isaías 53, verso 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Acompáñenme, 1 de Corintios 12:9. 1 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Entonces, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu,
Entonces, la palabra sanidad significa curar el efecto de enfermedad. Ahora, yo quiero decirle algo que es muy importante. Hay curaciones progresivas, pero también hay curaciones instantáneas. La curación instantánea es por la oración, cuando un siervo de Dios o alguien ora y se sana. Eso es algo que Dios nos dio. Pero la pregunta es esto. ¿Yo tengo el don? A ver, mire. Si yo tengo el don, querría decir esto, mire. Que yo puedo ejercerlo el don cuando yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Es decir, yo puedo ir a un hospital y el que yo quiero es sano, porque yo tengo ese don. Yo más bien lo vería de esta forma. Decirlo, el don nos dio Dios, pero Dios es quien lo actúa en un momento adecuado. ¿Por qué? Este ejemplo siempre lo menciono y digo, nosotros somos un guante. El guante en la cual Dios mete su mano cuando Él quiere, donde Él quiere, en el momento preciso y da la sanidad. Entonces usted, si tiene ese don que se llama, usted es el guante. Ese guante de cirujano, para poder, Dios mete su mano en ese guante, que es usted. Y Dios puede hacer o dar la sanidad en esa persona. Entonces, usted es un guante. Ese guante va a hacer el efecto en esa sanidad, pero la sanidad, ¿quién lo da? No lo doy yo, lo da Dios. Esto tenemos que tener muy claro y entender conforme a las Escrituras. Porque de lo contrario estaría diciendo que yo soy el que tengo el don. Y es mío y yo puedo ejercerlo cuando yo quiera. No, lo siento, no es así. Porque simplemente lo que me está diciendo a mí es simple. Dios tiene su mano, mete en el guante que es usted y Dios puede hacer lo que Dios quiera. Si yo entiendo eso, tengo ese conocimiento, ese entendimiento, Dios puede hacer con nosotros lo que querramos. Lo que Dios quiera, perdón. Lo que Dios quiera, no lo que nosotros querramos. Porque de lo contrario estaríamos siendo como un curandero. Estaríamos pasando a ser curanderos. Y eso no es. Nosotros somos siervos de Dios y representamos, acuérdense, representamos a Dios aquí en la tierra. Cuando dice la palabra de Dios, cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza, está diciendo que Dios nos puso a nosotros, a usted y a mí, nos puso como representantes de Dios aquí en la tierra. Y además también, eso dice en el Antiguo Testamento, en Génesis. Pero también nos dice que nosotros fuimos, ¿qué? Hechos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, actuemos como verdaderos hijos de Dios y no nos dejemos engañar por nadie, absolutamente por nadie. Estamos viviendo unos tiempos donde que muchos se levantan solamente por, y Timoteo lo está hablando claramente, dice que se levantarán y dice que serán llevados por todo viento de doctrina. Por eso usted entiende cuántas veces vamos siempre a la Biblia y hablamos mucho de Biblia. ¿Por qué? Para que usted no sea engañado. Para que usted no se deje engañar de absolutamente de nadie. Entonces, regresando al tema, hay curaciones que son al instante, pero hay curaciones también que son progresivas. Hay curaciones que son progresivas. Y entonces, tenemos que saber cómo orar también por sanidad. ¿Cuál es el patrón bíblico? ¿Cuál es el patrón bíblico? Porque hay un patrón bíblico, cómo tenemos que hacerlo. Mire, ¿usted se ha dado cuenta de algo muy importante que en las Escrituras lo dice? Mire, Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Pero ¿sabe que los discípulos no hablan casi nada de los milagros de Jesús? Si usted se pone a leer las cartas, usted no va a encontrar que los discípulos hablan de los milagros de Jesús. ¿Cuál es el énfasis en ellos? ¿Sabe cuál es? La salvación. El énfasis en cada uno de los libros que usted encuentre es la salvación. Entonces, ¿por qué nosotros predicar más de sanidad antes que de salvación? Por eso le decía que Dios está más interesado en la salvación que en la sanidad física. Que no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer o que no lo quiera hacer. No estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es que si los discípulos pusieron un énfasis grande en la salvación, ¿por qué el hombre ahora quiere cambiar y poner más énfasis en la sanidad física? ¿Desde cuándo cambió esto? ¿Quién cambió esto? Esto no era el propósito. Esto no era lo que Jesús estaba diciendo y lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos algo diferente. Pero ahora se ha cambiado y se busca más la sanidad física que la sanidad espiritual. Y el hombre se encuentra en situaciones que no sabe cómo orar. Perdón. Y se levantan personas que ahora demandan a Dios. Cogidos y tomados en este versículo, reclámale a Dios. Reclámale a Dios. Pídele a Dios. Hazlo. Pero sabe, está muy fuera completamente de lo que dicen las Escrituras. Como estamos viendo, ya hemos visto que la sanidad principal es la sanidad espiritual. Entonces, tenemos que tener un patrón bíblico. Y el patrón bíblico es que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Tenemos que orar en el nombre de Jesús y la razón es porque en el nombre de Jesús, ¿qué? El nombre de Jesús tiene completa autoridad. El nombre de Jesús tiene completa autoridad. Entonces, acompáñenme por favor a Juan 16, 23. Juan 16, 23. Y vamos a ver Juan, déjeme llegar, 23 al 27. Dice, Juan 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces nosotros debemos orar en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesucristo. Recuerde, le menciono, nosotros no somos curanderos. Jesús es el sanador. Él es el que provoca la sanidad. Él es quien hace los milagros. Nosotros somos un equipo con Dios. Nosotros somos ese guante, pero la mano siempre será Dios. La mano siempre será de Dios. Un guante puede pasar tirado allí por mucho tiempo y muchos años y puede acabarse el guante porque no permitió que alguien metiera su mano. Y una cosa muy importante también, no todos somos guantes de cirujano o no todos somos guantes de jardinero. El guante de jardinero tiene su uso, como también el guante de cirujano. Pero no porque sea guante de cirujano es más que el guante de jardinero. Tal vez Dios le utiliza a usted en unas áreas de limpiar lo malo en las vidas de las personas. Y necesita ser un guante más fuerte, de soportar las cosas difíciles. Usted es más fuerte. Usted es ese guante. Pero también usted puede ser ese guante de cirujano. Ese guante de cirujano en las cual Dios mete su mano y puede hacer las cosas más delicadas. Usted es el guante. Pero mi pregunta es,
¿Usted está dejando meter la mano de Dios en usted? Esa es una pregunta. Acuérdese que Dios a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Sabemos que el que le dio 5 talentos ganó otros 5 talentos. El que le dio 2 ganó otros 2 talentos. Pero el que le dio 1 dice que enterró su talento dentro de la tierra. La pregunta es esto. Al que le dio 1 le dijo siervo infiel. Sabiendo y conociendo lo que era Dios, no hizo lo que tenía que hacer. Y dice que le echó fuera. Mi pregunta es, ¿qué pasaba con el que le dio 5 y trabajó solo con 2? ¿Sería un siervo fiel? Pues simplemente no. Porque no hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Si Dios le dio a usted 5 talentos, los 5 tiene que hacerlos funcionar. Si Dios le dio 2, tiene que funcionar con los 2 que Dios le dio. Y si Dios le dio 1, tiene que funcionar con el 1. Esa es la forma como se tiene que trabajar. Mire. Y valga. Mire. Y esto funciona en todo. Y lo voy a decir esto, funciona en todo. ¿Por qué? Porque muchas veces piensa que una persona, porque tiene una congregación grande, piensa que es más que el que tiene 2. O es más porque el que tiene 1. Según la palabra de Dios nos dice que dio cada uno conforme a su capacidad. Si Dios ve que una persona tiene la capacidad para llevar 10,000 personas, la capacidad de él es 10,000. Pero si esta persona que tiene la capacidad para llevar a 10,000 está llevando solamente 1,000, ¿qué está haciendo? Desobediente ante la palabra de Dios, ¿sí o no? No está haciendo lo que Dios le dijo porque la capacidad de él es para más. Está siendo negligente. Como tampoco el que tiene 1 no puede sentirse menos que el que tiene más. Porque Dios dio conforme a la capacidad. Es decir, cuando usted aprenda a predicar y sepa predicar de la misma forma para 1,000 como para 1, usted espere que Dios le dé exactamente la capacidad. Amén. Es de acuerdo a la capacidad. Y eso lo da solamente Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo añade al que debe ser salvo? Entonces no es ninguna estrategia. No son por estrategias. Es conforme Dios nos da. Amén. Entonces, volvamos y estamos que en el nombre de Jesús y nosotros somos la mano. Perdón. Nosotros somos el guante y Dios es la mano. Entonces, regresando al contexto que estamos hablando, si usted es el guante, deje que Dios meta su mano. Y una vez que mete su mano, Dios puede hacer, al ser soberano, puede hacer lo que quiera. Entonces, este momento se puede dar cuenta que lo primero en el cristiano es la sanidad espiritual y luego la emocional. Y entonces, al no tener esta sanidad y desear la sanidad física, se puede sacar textos fuera de contexto para decir lo que yo creo. Entonces, por eso tenemos los patrones bíblicos de cómo orar y cómo hacerlo en el nombre de quién orar, como ya lo veíamos, que era en el nombre de Jesús. Al cambiar nosotros a Jesús por la palabra, que ya no estaríamos centrándonos en Cristo, sino en cualquier otra cosa, menos en Jesús. Tenemos que centrarnos en Jesús y en su palabra. Entonces, una oración de autoridad con ejemplo bíblico. Hechos 3:12. Hechos 3. Hechos 3:1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mire, el cojo representaba ganancias para alguien, porque dice que lo ponían en el templo, es decir, esta persona representaba ganancia para alguien. Alguien, al no poder caminar, lo cogían y lo llevaban
allí en el templo. Es decir, representaba ganancia para alguien. Verso 3. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Mire, ¿cuál era el interés del cojo? Dinero. Dinero nada más. Verso 4. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo, míranos. Entonces este cojo estaba esperando tal vez que él les iba a dar mucho dinero, o esperaba recibir algo él no esperaba recibir algo de Dios. No. Él estaba esperando recibir ¿qué? Dinero. Pero ¿sabe? Estaba a las puertas del templo y no estaba esperando buscar nada de Dios. ¿No? Estaba a las puertas del templo y no estaba buscando de Dios. ¿Qué estaba buscando? Dinero. Mucha gente también está así, lamentablemente. Está en el templo buscando ¿qué? Dinero. Y no está buscando a Dios. Verso 5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Estaría pensando tal vez que iba a recibir una buena cantidad de dinero, tal vez. Pero sabe, el cojo no mostraba un mínimo interés de ser sanado. Un mínimo interés. Pero alguien que esté en esa condición quiere ser sano, ¿verdad? Toda persona que esté en esa condición quiere ser sano. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mire, ¿qué dice? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Pedro siguió al templo el ejemplo de Jesús. Pedro vio lo que Jesús hacía para darnos sanidad. Y vio el sufrimiento y dolor, y al entender y conocer esto, le dice, levántate y anda. Él vio el sufrimiento y el dolor. Y esto de levántate y anda es de inmediato, es decir, es en el presente. Ahora, alguien va a decir, a ver, pero aquí le está diciendo, en una forma, le está dando la sanidad física primero. Acuérdese que le mencionaba la soberanía de Dios. Y Dios es soberano. Dios es soberano. Pero nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que Dios nos dice. El apóstol aquí lo que está diciendo es, estaba yendo, ¿qué tenía? Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? ¿A quién tenía dentro de sí? ¿A quién tenía? Jesús. Dios, el Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que él podía hacer lo que él quiera? No. Él estaba guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Al ser guiado, el Espíritu Santo es el que le dice, habla, dile. Pero nosotros no podemos tomar solamente este versículo para decir, hacer un patrón bíblico que todos deben sanarse así. Porque no todos se sanaron así. Acuérdense que Jesús les dijo, le dijo, vayan, a los ciegos le dijo, vayan y lávense en el estanque. Y mientras iban, fueron sanados. Entonces no es al instante siempre. Acuérdense, no es como nosotros queremos, es como Dios lo dice. Otro ejemplo, recuerde usted cuando Jesús dice que hizo un escupitajo, botó al piso, hizo lodo y le puso en los ojos. Es muchas formas de hacerlo. Jesús lo hizo, desde luego. Ahora, yo no me vería haciendo eso. Yo no me vería. Pero, si Dios me diría, lo podría hacer. Pero vería los resultados. Y ahí podemos ver si es de Dios o no es de Dios. Por eso le menciono, hay mucho curandero, como curandero, esa es la palabra, que va ofreciendo sanidades a la gente. Y más en este tiempo, mire, alguien me envió algo que me da pena ajena. No lo busque porque no hace falta, solamente lo voy a decir. Uno de esos que anda vendiendo el gel, el cual le da la curación para el coronavirus.
le da la sanidad, pero usted tiene que depositar dinero. Eso es pena ajena. Eso es un estafador. Ese es un ladrón. Porque lo que está es robando la fe de la gente y está estafando económicamente. Lamentablemente. Pero no lo puedo culpar solo a él. Porque la culpa tiene también los que van y los que le escuchan. Alguien dijo, cada uno tiene el pastor que quiere tener. Cada uno tiene el pastor que quiere tener. Cada uno escoge el pastor que quiere tener. Si quiere tener un pastor así, pues está bien. Pero Dios, usted no puede irse a acercarse delante de Dios y decirle, yo me estaba obedeciendo al pastor y tu palabra dice, someteos a los pastores. Someteos al pastor. Dios va a decir, yo te dejé mi palabra para que tú escudriñes y tú mires si ese pastor era verdadero o era falso. Entonces, no podemos excusarnos diciendo ese tipo de cosas cuando nosotros sabemos que no son así. Entonces, aquí él estaba esperando la fe, milagro, confianza en Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los apóstoles se acercan. Pedro vio de igual forma como lo hacía Jesús. Y tenía fe. Tenía confianza, esperanza para ver ese milagro que Cristo lo hacía. Y lo hizo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa milagro o hacer milagros? Este aspecto de hacer milagros tiene que ver con la intervención del ser humano. La intervención de Dios es directa y necesita conocer el poder de Dios. Es necesario. Entonces, eso necesita la persona, es obedecer a Dios. Pero mucha gente quiere obedecer a Dios, pero hay algo que le impide, y esto es la opresión. Y esta opresión puede ser por el demonio. Esta persona necesita conocer ¿qué? El poder de Dios. Esta persona para recibir la sanidad necesita ¿qué? Conocer el poder de Dios. Mire, yo creo en la liberación. Yo creo, porque es bíblico. Pero yo le voy a decir, yo creo en la liberación bíblica. Yo creo en la liberación bíblica. En esa liberación yo creo. Yo creo en la sanidad, yo creo que los demonios oprimen, yo sé, yo creo en eso. Ahora, no voy a decir que todas las enfermedades son opresión demoníaca, no lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no se cuida, no come bien. Y al no comer bien le causa enfermedades. Y al causarle enfermedades, entonces hay una consecuencia y su cuerpo sufre. Como también en estos tiempos donde todo el mundo entero, está bajo tensión, las defensas se ponen más débiles. Y al estar las defensas más débiles, recibe las enfermedades por las defensas que están débiles. Y Dios nos dice que no nos preocupemos. Entonces, yo creo en la liberación, pero yo creo en la liberación bíblica. Juan 15:3. Yo creo en la liberación bíblica. Porque si alguien piensa que yo no creo en la liberación, yo creo en la liberación porque está en la Biblia, está escrito aquí. Juan 15:3. Pero yo creo conforme las escrituras a mí me dicen. Miren. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra. Si la palabra me limpia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que traspasa a unos tuétanos y traspasa lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. Entonces la pregunta es, ¿dónde pueden ocultarse los demonios? Si la palabra es más cortante que una espada de doble filo, que rompe y va directo, aún pasa el hueso y pasa los tuétanos y pasa todo. Esto quiere decir que el demonio, por más dentro que se encuentre, es la expresión
que por más dentro que se encuentre la palabra de Dios va a llegar allá. Y al momento que llega la palabra de Dios, la persona va a entender lo que está teniendo en su vida. ¿Pero qué lo limpia? La palabra de Dios. Mire, cuando la persona sabe lo que está haciendo mal y lo que no tiene que hacerlo, y se da cuenta y dice, en verdad, yo tengo que dejar la mentira, tengo que dejar este robo, porque a mí me lleva a robar y a hacer las cosas que no tengo que hacer. Me lleva al chisme y estar chismeando y estar allí. Entonces la palabra a mí me dice que no debo hacer esto. Y como no debo hacer esto, yo me propongo en mi corazón, tomo la determinación. Una cosa es decisión y otra cosa es determinación. Decisión es que yo mañana empiezo la dieta y llego mañana y no lo hice. Tomé una decisión, pero no lo hago. Pero cuando yo me tomo la determinación y digo, hoy tomo la determinación y no lo voy a hacer, es diferente. Porque tomo la determinación y no lo voy a hacer. Estoy determinado. Entonces, cuando la persona dice, desde el día de hoy yo dejo el chisme, dejo la mentira, dejo el robo, dígame una cosa, ¿dónde se puede ocultar ese espíritu? ¿Dónde? Yo mismo le estoy diciendo, te vas fuera. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque mi vida quiere servir a Dios. Ese espíritu se va. ¿Por qué no menciono esto? Porque yo he visto muchas liberaciones y también he sido partícipe también de ellas. Donde que se ha liberado a personas diciéndole en el nombre de Jesús, te vas. Sí se van. Sí se van. Yo lo he visto. Sí se van. Y ¿sabe? Salen dando voces, salen gritando, salen haciendo daño a la persona. Salen haciendo daño. Yo lo he visto. Yo he estado allí. He podido ver con mis ojos. Han salido. Está bien. Porque salen en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema? Como no hubo la palabra de Dios que lo limpie, que lo convenza. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que van a los lugares secos. Cuando regresan ve que la casa está limpia. Claro, está limpia, está barrida. Dice que van y llaman a ¿cuántos? A 7 peores. Por eso es que mucha gente se pone peor. Porque no recibió la palabra de Dios y no siguió el consejo bíblico. El consejo bíblico entonces, ¿qué es primero? Lo espiritual. Y acuérdense, no estoy diciendo, yo creo que los demonios oprimen. Yo creo porque dice la palabra de Dios. Yo creo en la liberación, pero creo yo en la liberación como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres. Una vez que la palabra de Dios a mí me hizo libre, entonces yo tengo todo el poder de Cristo en mi vida para decirle al demonio, te vas en el nombre de Jesús. Decirle a la enfermedad, si es que es por eso, si es que es un demonio oprimiendo en la vida de la persona, tengo toda la autoridad para decirle, te vas en el nombre de Jesús y quedas sano. Amén. Biblia. No estoy exagerando ni sacando de contexto. Veamos la Biblia como nos dice. Yo prefiero pasar un tiempo más con la persona explicándole lo que dice la Biblia que apresurarme a sacar el demonio. Porque si no tiene base bíblica, va a regresar 7 peores y el estado posterior va a ser peor que el anterior. Va a ser peor. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces utilicemos el sentido común y lo que dicen las Escrituras. Cuando vamos a las Escrituras nos está enseñando y nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Y hagámoslo como nos dice la palabra de Dios. De esa forma estamos cumpliendo. Y entonces el Espíritu Santo actúa completamente en nosotros y nos va limpiando. Acuérdense también que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y si escudriña lo profundo de Dios, ¿usted cree que no puede escudriñar lo que está en nosotros? Si el Espíritu Santo nos está limpiando, mire, si el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, ¿conocerá lo de nosotros? ¿Conocerá lo que está aquejando a esa persona? ¿Conocerá el Espíritu Santo que el maligno está poniendo presión?
El Espíritu Santo conoce. Pero el Espíritu Santo, ¿qué necesita? Que usted y yo entendamos que la palabra nos hace libres. Dice, Jesús lo dijo a los discípulos. ¿Qué les dice? Ya vosotros estáis limpios. ¿Limpios de qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra que Dios les hablaba, que Jesús les hablaba, ¿qué les limpiaba? Ahí está la respuesta. Es simple, es sencillo. A eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros somos limpios solamente por la palabra. Entonces, mire, regresemos a Hechos 3:7. Hechos 3:7. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el mundo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Mire, pero acompáñeme al verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mire, el cojo iba al templo en busca de limosnas, pero Dios le dio un regalo de la sanidad. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mire, aquí la palabra es muy clara, no podemos poner los ojos en los hombres. Aquí nos está diciendo claramente que no, dice, como si por nuestro poder, o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mire, Hechos 9:32. Hechos 9:32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Mire, ¿en qué tiempo le dice Jesucristo te sana? Le dice en presente. Le está diciendo en presente. Verso 35. Y le vieron todos los que hablaban en Lida y en Sirón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Se da cuenta? Se convirtieron, se convirtieron al Señor. Ahora, los milagros y las señales es de todo aquel que anda con Jesús. Pero ¿sabe qué pasa hoy? Mucha gente busca sanidad, pero no se convierte. Mucha gente busca sanidad, pero no se convierte. Eso es lo que pasa ahora mismo. La gente se convertía. ¿Por qué? Por el poder de la palabra que ellos predicaban. Porque, mire, siempre había la predicación de la palabra. Siempre ha habido, los discípulos no andaban buscando sanidades, andaban predicando, ¿qué? La palabra. Andaban adorando a Dios, glorificando a Dios. Y dice la palabra que las señales seguirán. Entonces nosotros no podemos seguir las señales. El problema es que el cristiano anda buscando las señales. Yo quiero ver las señales. No. Usted preocúpese de predicar la palabra de Dios y las señales le seguirán como consecuencia. Deje de buscar las señales.
El verdadero evangelio es predicar la palabra de Dios. Y las señales, si Dios quiere, le seguirán. Y si no quiere, pues no pasa nada. Pero Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios a nosotros. A usted y a mí, Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios. Mire, verso 35. Ah, sí, ya lo leímos, verso 35. Que se convertía la gente. Marcos 16:20. Marcos 16:20. Y es exactamente lo que le acabé de mencionar. Marcos 16:20. Dice. Dice. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Las señales que le seguían. Las señales le seguían a ellos. Entonces a mí me dice que nosotros no podemos andar buscando señales. ¿Por qué el hombre anda buscando señales? El hombre no puede andar buscando señales. El hombre debe andar predicando la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios, como nos dice aquí en las Escrituras. Entonces, mire, acompáñenme Marcos 5:39. Vamos a ver un ejemplo aquí también. Marcos 5:39. Mire, Jesús lo hace así. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y mire lo que hicieron. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire, Jesús, lo primero que está haciendo allí es sacando afuera los que no creen en Dios. Los que no creen. Los incrédulos, los que no creen, le dicen, no, ustedes vayan afuera. Y el mismo ejemplo sigue aquí, vamos a Hechos 9:36. Hechos 9:36. Hechos 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, mire el patrón bíblico. Lo mismo que hizo Jesús antes, lo está haciendo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Dice, esto fue notorio en todo Jope, y muchos, ¿qué dice? Creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Es lo mismo. Mire, si Dios sana a una persona en una forma instantánea, Dios es soberano. Pero siempre habrá personas que se conviertan de corazón. Pero si solamente son sanos físicamente
y no son convertidos espiritualmente, ¿de qué sirve? No hay milagro más hermoso y hay milagro más grande que la salvación. ¿Qué hace una persona cuando se sana físicamente y luego va a morir? Porque va a morir. Y si no nace espiritualmente, va a ir al infierno. ¿De qué sirvió la sanidad física? ¿De qué sirvió la sanidad física? ¿De qué sirvió que vivieron unos años más? Cuando al final es el mismo. O será el mismo. Por eso me baso en las Escrituras y decir, y Isaías 53, cuando dice que por sus llagas nosotros somos curados, se refiere a la sanidad espiritual, a la sanidad emocional y luego a la sanidad física, con el patrón bíblico. Con el patrón bíblico. Ahí sí podemos orar por sanidad. Pero si Dios quiere en su soberanía sanar a alguien, siempre será para que se conviertan los demás. Pero no vamos demostrando que yo soy el que tengo el don. Yo soy. No, usted es el guante. Usted no tiene nada. Si Dios no mete la mano, usted no tiene nada. Si Dios no mete la mano, usted no tiene nada. Si Dios no mete la mano en mí, yo no tengo nada. Entonces no soy yo, no es usted, es Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Seamos los guantes que Dios meta su mano y ser moldeables a lo que Dios quiera hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Seamos sensibles a lo que Dios dice. Seamos sensibles. Si Dios le está diciendo a usted que tiene que dejar tal o cual pecado, no pase tiempo. Hágalo. De esa forma, usted tendrá toda autoridad para pedir a Jesús y decirle, Señor, Jesús, necesito de ti. Es lo primero que tenemos que decir. Dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Quiere decir, bienaventurados los que tienen necesidad de buscar a Dios. Usted y yo necesitamos buscar a Dios. Estamos en ese tiempo. Y una vez que usted tuvo la sanidad espiritual, la sanidad emocional, podemos orar para tener la sanidad física, siempre y cuando pensando siempre en la soberanía de Dios. Amén. Con ese entendimiento podemos orar y podemos darle gracias al Señor. Amén. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por la sanidad espiritual. Luego le damos por la sanidad emocional y luego oramos por la enfermedad. Amén. Santísimo Dios y Padre del cielo, gracias te damos a ti, oh Dios, en esta tarde, mi Rey, por tu santa y bendita palabra, mi Dios. Padre, hemos entendido que lo más importante es la sanidad espiritual. Sí, Señor, porque allí en el cielo no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Por eso es lo principal. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra con claridad, mi Rey. Este es mi Dios. Este es mi Dios sanador. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias también, Jesús. Gracias, oh Dios, por la sanidad emocional. Porque entiendo, Señor, que necesitaba ser renovado mi entendimiento. Necesitaba, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Porque podemos entender cómo es el patrón bíblico y cómo es el modelo que tú nos enseñas. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Mi Dios, también oramos, Padre. Y te pedimos, Señor. Y ahora, Señor, oramos por aquellos hermanos y hermanas
que tienen enfermedades, Señor, o que están con enfermedad, mi Dios. Entendemos y conocemos que todo es de acuerdo a tu soberanía y a tu voluntad. Nos sometemos a tu voluntad y a tu soberanía, mi Dios. Y tu palabra dice que las señales nos seguirán. Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, oro por mis hermanos, por mis hermanas que tienen dolor, que están con enfermedad, Señor. Una vez que han sido sanos espiritual y emocional, pueden ser sanos físicamente. Señor, te ruego que tú, Dios amado, Señor, pongas tu mano en cada uno, Señor, y glorifícate, mi Rey. Padre, te lo pedimos en el santo, en el bendito, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, que simplemente usted es el quien decide ser libre y estar libre, porque Cristo nos llamó a libertad. Entonces, cualquier demonio que esté allí, con la palabra de Dios, ha llegado hasta ese lugar y usted tiene el poder de Dios para decirle, te vas fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Es un placer poder dar este mensaje y estaremos la próxima semana. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Adiós. Los amo. Bendiciones.